vida, que no lle outro que Rodrigo Joglar, que lle de la banda de gaites La Cadarma. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Samuel, buenas tardes. Bien, Bueno, neste caso vamos a falar des primeiros xornais de Vigolín tradicional na Asturias, que se van celebrar dende mañana viernes, día 17, 18 e 19 de septiembre en el Infiesto, en Concello Piloña, non? así é. Bueno, son un proyecto que venimos traballando dende vaya pues unos cuantos meses, dende la asociación e dende un piño de xente tamén que está participando dende otros colectivos y otros particulares y demás, y la verdad que bueno, ya va llegando el momento de ver el resultado por fin, y nada, estamos muy satisfechos y muy contentos. Como surde la idea? Como entamáis esta idea de, porque estamos falando, Rodrigo, eso de que son les primeros xornais de Vigolín tradicional en Asturias. Como discurrís la idea? Como entamatou? Sí, pues bueno, desde la Cadarma pues teníamos ya la intención de promover de algún tipo de evento cultural, musical, enraizado en las tradiciones del concello en el que bueno, reside la asociación, que es Piloña, y ya teníamos un poco ese run de que, bueno, para que no lo sepa, que no esté asintiendo, pues todos los concellos estos del centro oriente, Piloña, Parres, Cangues d'Onís, Amieva, Ponga y bueno, Colunga, Ribesella, todo ese, vamos a decir, del centro oriente, pues tiene una tradición muy fuerte, muy potente a nivel de, bueno, a mediados del siglo XX sobre todo, de violín o vigulín. El vigulín es la denominación asturiana más antigua, que perduró algo más para el oriente de Asturias. Para esta parte sí es verdad que a día de hoy el violín para todo el mundo, pero queríamos reivindicar la palabra antigua, que es en asturiano vigulín, y es la que se viene usando en asturiano también normalizado desde va tiempo. Entonces, bueno, empezamos a dar vueltas y a ver qué podíamos hacer con lo del vigulín, y asentamos la rueda. Decíamos que entamaba todo el mañana viernes 17 de septiembre con una inauguración de la exposición El Vigolín Tradicional el Concello Piloña, con la intervención tuya propia y de, bueno, de alguien que lle perconocido, también pasó pelos micrófonos de Alderiques, Xosé Antón Fernández, conocido como Ambás, ¿no? Sí, una de las entidades, por decir así, que está participando en estos xornais del Vigolín, que coordina la Cadarma, y el Archivo de la Tradición Oral de Ambás, y entonces llevamos unas semanas bastante intensas de trabajo con Coldu, con Ambás y con Ramsés, para documentar, haciendo entrevistas por todo